bueno, mi experiencia es con esteroides del tipo de la prednisona, 1 miligramo por kilo de peso diario, o sea, 60, 70 miligramos, combinado con colchicina y ácido ascórbico. La experiencia del doctor Soto, que es el otro ponente, son 20 miligramos de colchicina. Se supone y sabemos que la prednisona produce problemas serios, ¿sí? O sea, Cushing, hipertensión arterial, etcétera, sangrados, etcétera. Yo tuve la fortuna de haber manejado 120 casos de neumonitis por hipersensibilidad y jamás tuve ningún problema, pero nunca administré esteroides sin avisarle al trabajador qué se le daba, sin informarle que nunca se podía quedar sin medicina. Imagínense esas dosis y que se quede sin esteroides, o sea, siempre tenía que tener su medicina, abundantes tabletas, y además, ¿qué hacer ante un caso de emergencia, sí? Pero de todas formas, nunca tuve yo algún problema, pero eso es fortuito, o sea, sucede o no sucede, ¿sí? Bueno. Y esa dosis, ya que el sujeto se estabilice, ya que decidimos después de meses que el sujeto no va a mejorar más, entonces vamos bajando lentamente la dosis, 5 miligramos cada 15 días hasta que lleguemos a una dosis de sostén de 15, 20 miligramos. Y lo tenemos que seguir controlando por clínica y estudio funcional respiratorio. Y por supuesto, lo más importante, retirar al sujeto de la exposición, pero eso es algo como consensuado, hacer conciencia con él de qué tiene y cómo va a acabar. Pero les digo, generalmente no resulta, ¿sí? Hay gente que además está utilizando budesonida inhalada, pero eso es algo más reciente, yo nunca lo probé, nada más les paso esto porque es de lo más nuevo que se está utilizando, pero ahí no tengo nada de experiencia, ¿sí? Y bueno, hay en los casos crónicos, pues, ¿qué hay que hacer? Vigilar mucho al sujeto, y porque lo que les comentaba es fase subaguda. En la crónica, por supuesto, nunca le van a dar esteroides, ¿sí? Al contrario, están son susceptibles a infecciones. No van a permitir que el sujeto pues, se vaya además a infectar después de lo mal que está. Entonces hay que vigilarlos mucho porque cuando se requiere hay que estarles dando antibióticos de amplio espectro, hay que darles oxígeno por catéter nasal. Y otra cosa, cuando se empieza a utilizar el oxígeno ya no se puede retirar, o sea, quedan oxígeno dependientes, ¿sí? Pero pues si no está respirando, hay ocasiones que hay que administrarlo, hay que tener una vigilancia estrecha en esta fase. Esta enfermedad se va a calificar como de trabajo según la Ley Federal del Trabajo, artículos 3, 4, 5, 6, 7, pero yo todavía no acabo de saber dónde quedó el artículo 513, entonces que lo meten en la de salubridad, que va a ser norma, pero no sé dónde anda. Bueno, en el 513 de la Ley Federal del Trabajo, en esos padecimientos está claramente señalado ¿qué hay que hacer? Porque vieron qué de agentes producen neumonitis por hipersensibilidad. Los que no entren en ninguno de esos 5 que les estoy poniendo, pues hay que colocarlos a lo que más se parezca, ¿no? Pero la evaluación también es más omisa todavía que la calificación, no existe. O sea, los artículos que hablan de evaluación en la Ley Federal del Trabajo en el 514 hablan de fibrosis neumoconiótica y resulta con o sin fibrosis, ¿sí? Y resulta que esto no es fibrosis, o sea, sí es fibrosis, pero no neumoconiótica. Bueno, hay que escoger la fracción por similitud que quede según la evaluación que le vamos a dar al sujeto. Decía mucho el doctor Maldonado, de la Ley Federal del Trabajo, la tabla de evaluación utilizamos la fracción, o sea, ¿a qué fracción corresponde y qué porcentaje da? Lo que dice el medio no coincide, ¿sí? Bueno, a la que más se parezca, pero aquí hay que utilizar el artículo 17 de la Ley Federal del Trabajo. Cuando la ley es omisa, es que se utiliza, ¿sí? Bueno, vamos a pasar a la segunda parte y luego a preguntas, ¿no, doctor? Bueno, vamos a ver solamente un caso. Todos los casos que siempre presentamos son producto del trabajo nuestro en nuestro laboratorio de función pulmonar. Todo el material didáctico es original nuestro y quizá nos pudiésemos jactar un poquito que nuestro laboratorio es el que más experiencia, uno de los de más experiencia tiene a nivel mundial. Tenemos seguimientos de pacientes desde que inician con neumonitis hasta que termina la vida de ellos con fibrosis. Y vamos a presentar un caso interesante para el día de hoy acerca de lo que la doctora Méndez habló con tanta claridad. Siempre sabemos que todo medicamento lleva implícito un riesgo al ser usado. La doctora Méndez comentaba que antaño, cuando el doctor Maldonado trabajaba con nosotros, utilizábamos esteroides a dosis de 1 a 2 miligramos por kilo de peso y por día, lo cual resulta, pues sabemos, bastante
un riesgo muy alto para cada uno de los pacientes. Todos conocemos los riesgos y los efectos colaterales de la utilización de los esteroides. En nuestro empeño por buscar la dosis mínima necesaria, hemos llegado a la conclusión que solamente con 20 miligramos podemos tener una respuesta similar a la que pudiésemos tener utilizando 1 o 2 miligramos. Justamente un laboratorio de función pulmonar nos permite hacer estudios in vivo en todos y cada uno de nuestros pacientes. Podemos administrar un medicamento y podemos medir el efecto. Imagínense que en un paciente con asma, de acuerdo a la terapéutica actual, la receta que le prescribimos llega entre 1,000 y 1,500 pesos. Si no hiciéramos estudios post-broncodilatador, no podríamos percatarnos del efecto farmacológico del medicamento que estamos utilizando y, además de someter a un riesgo a un paciente, sería innecesario si no tiene un efecto broncodilatador la prescripción establecida. De ahí la importancia de contar con un laboratorio de función pulmonar actualizado en cuanto a equipos y en cuanto al personal médico que lo maneja. Este paciente llega a nuestro laboratorio. Les voy a pedir, compañeros, que pongan mucha atención en las fechas, es muy interesante. Quizá algunos compañeros no capten algunas cosas, voy a tratar de ser muy claro para que quede muy claro para ustedes. Bueno, este paciente llega al laboratorio presentando tos seca de larga evolución. Recuerden que la tos seca es fundamental para pensar en un proceso parenquimatoso, ¿sí?, o de epitelio alveolar. Una disnea de medianos esfuerzos y tiene exposición a antígeno aviario 4 cruces. De entre los signos que observamos al llegar al laboratorio es una tos seca, tiene disnea, está polimnéico y tiene estertores crepitantes bilaterales. Recuerden, reitero lo que la doctora Méndez dijo, es una condición importantísima que ustedes puedan auscultar los estertores crepitantes bilaterales para poder pensar en una fibrosis o una neumonitis como entidad nosológica. Si un paciente tuvo un proceso inflamatorio infeccioso focal, como se trataría en el caso de una neumonía basal derecha, que es la más común, puede tener crepitantes en la zona donde tuvo el evento, pero el pulmón ipsilateral no tendrá ningún dato de crepitantes. Para que pensemos en crepitantes, tienen que ser siempre bilaterales. Llega a nuestro laboratorio y observamos el 17 de febrero del 2009. Siempre pedimos, de acuerdo a las normas establecidas por el Colegio Médico de la Universidad de Wisconsin, que es la máxima autoridad en radiología torácica del mundo, pedimos una PA y una lateral izquierda. En algunos casos, al nódulo pulmonar solitario se puede encontrar superpuesto a la imagen cardíaca y no puede ser visualizado. Si tenemos una lateral izquierda, podremos observar el mediastino anterior, el mediastino medio y el mediastino posterior, de acuerdo a la clasificación anatómica del doctor Felson, y detectar un nódulo pulmonar solitario. De aquí se desprende la necesidad, doctores, de que todo paciente en el estudio neumológico básico cuente con ambas proyecciones. Aquí tenemos la lateral, la PA de febrero del 2009 y la lateral izquierda. Nos damos cuenta que es una lateral izquierda porque observamos los diafragmas cruzados y el observador tiene que poner del lado derecho la columna, ¿sí?, para poder observar el mediastino anterior, el medio y el posterior. Ok, en el recuadro inferior del lado derecho tenemos este triángulo escaleno que representa el área de superficie de intercambio gaseoso calculado de acuerdo a 3 parámetros, que es la edad, la estatura y el género. Sabemos que los hombres tenemos un detrimento de la función pulmonar a partir de los 20 años de edad, de 25 a 30 mililitros de aire por año, y las mujeres en la misma cantidad, pero las mujeres a los 20 y los hombres a los 25. De ahí la importancia de poder determinar en cada paciente en estudio su edad. La estatura sería muy importante porque sabemos que la superficie de intercambio gaseoso fluctúa de 80 a 120 metros cuadrados de superficie, que está relacionada obviamente con la estatura del sujeto en estudio. Los más altos tendrán una superficie mayor y los más bajitos tendrán una superficie menor. Por último, en 2 sujetos de 30 años, hombre y mujer de 1,60 de estatura, el hombre tiene mayor capacidad respiratoria.
Entonces, en base a los 3 variables, edad, estatura y género, y a través de ecuaciones de regresión lineal obtenidas en poblaciones sanas, desde el punto de vista clínico, radiográfico y funcional, calculamos este triángulo escaleno, doctores, y el área sería el área que corresponde a 63 años, unos 67 de estatura y de un varón. A grosso modo, el triángulo nos dice, porque nuestro equipo, que es un equipo Jäger de última tecnología, nos dice cómo debe ser el estudio funcional del sujeto en estudio si es que se encuentra en un estado de salud. El paciente en estudio, que ya vieron el cuadro clínico, tiene este trazo, ¿sí? En la parte baja del eje horizontal o de las abscisas tenemos la inspiración y aquí tenemos la exhalación. De inmediato, desde el punto de vista cualitativo y morfológico, nos damos cuenta que se trata de un patrón de tipo mixto. Los médicos tienen que estar entrenados para que desde el punto de vista cualitativo puedan detectar solamente por este trazo si es un patrón normal, si es un patrón obstructivo, si es un patrón restrictivo o si es un patrón de tipo mixto. El cálculo de los valores obtenidos en el estudio, que van a ser comparados con los teóricos normales o predichos, nos va a hablar cuantitativamente de cómo se encuentran todas y cada una de las partes del aparato respiratorio. A grosso modo, vamos a dividir las enfermedades broncopulmonares o enfermedades obstructivas cuando se dañan las vías aéreas y restrictivas cuando se daña el intersticio pulmonar y el parénquima pulmonar. Obviamente, todas las enfermedades broncopulmonares en estadios incipientes son puramente obstructivas o restrictivas. Cuando avanzan las patologías, se convierten en procesos de tipo mixto que nos van a agravar el pronóstico y la calidad de vida. En el caso de las fibrosis, sabemos que hay más de 191 entidades nosológicas capaces de producir fibrosis pulmonar. En este caso estamos viendo una de las 191 causas. La última, había 190 y hasta hace poco hemos descubierto que la 191 es la neumonitis provocada por la diabetes. México es un país que tiene una gran cantidad de pacientes con sobrepeso, también los niños tenemos obesidad infantil y la causa 191 de fibrosis pulmonar en la actualidad es la diabetes mellitus tipo 2. Obviamente no nada más el daño es en el pulmón, sino también, ya todo el mundo conoce que la diabetes lesiona los nervios periféricos, el aparato renal, se potencia con hipertensión, pero ahora sabemos que también hay una patología, una progresión análoga entre la patología pulmonar y la patología renal. Aquí observamos la capacidad vital forzada, Forced Vital Capacity, utilizamos las siglas en inglés de acuerdo a cómo está normado internacionalmente. Disculpen, me voy corriendo, ¿sí?, por el tiempo. Son 100 slides del caso, entonces voy rápido por esa razón, ¿sí? Nos damos cuenta que tiene una patología mixta, se las había dicho, se las había comentado que desde el punto de vista cualitativo, en la morfología del trazo, observamos una patología mixta que corroboramos numéricamente. Las ecuaciones de regresión lineal pertenecen a nuestro grupo de investigación que tiene 42 años trabajando en investigación. Logramos las ecuaciones de regresión lineal por primera vez en el año 2004, después de 35 años de luchar por ellas. Están publicadas en inglés y se utilizan en buena parte de América Latina por similitud étnica. Nuestro grupo de investigación también está apoyando a otros países como Bolivia, donde en el 2007 hicimos las ecuaciones de regresión lineal en población adulta boliviana a 4.200 metros de altura en la ciudad de La Paz Alto, en Bolivia. Observamos aquí que la capacidad vital del paciente en cuestión es de 47, lo normal es 80. Tenemos que el volumen expiratorio forzado en el primer segundo es de 49, lo normal 80. Un gradiente funcional respiratorio de Soto Méndez que surge después de 42 años de investigación, saldrá publicado en breve en la revista del Seguro Social y obviamente siempre publicamos en inglés. Nuestros trabajos son leídos en buena parte del mundo y a instancia de esas publicaciones pues nos invitan a trabajar en diversos foros internacionales. El gradiente funcional respiratorio de Soto Méndez, se los voy a adelantar, se va a oír medio curioso, es la resta algebraica del valor obtenido del volumen expiratorio forzado en un segundo entre la capacidad vital lenta,
¿sí? Menos el volumen expiratorio forzado en un segundo, la capacidad vital lenta predicha o teórica normal. Si el gradiente es de 0, más 1, más 2, más 3, más 4 y más 5, hablará de una cifra normal. Si hablamos de números negativos del 0 al menos 5, será normal. Si hablamos de un más 6, hablamos de restricción, y si hablamos de un menos 6, hablamos de obstrucción. A mayor grado de restricción, ¿sí? O sea, un más 20, habrá más daño pulmonar que un más 6. De la misma manera utilizamos los números de tipo negativo. Una bronquitis enfisema incipiente nos daría un menos 7 y una bronquitis enfisema en etapa terminal nos daría un menos 35. ¿Sí? Es un poco complejo, pero traté de explicarlo rápidamente. El paciente en cuestión tiene 47 de capacidad vital y tiene un patrón obstructivo con obstrucción periférica, lo normal 60, 60, y obviamente tiene disnea, ¿sí? Como ya lo habíamos comentado. Le hacemos observamos que tiene frecuencia respiratoria de 20 por minuto, una cardíaca de 54, de inmediato nos preocupa en el caso que estamos observando, porque una bradicardia en un paciente de 63 años nos puede hablar de la posibilidad de un bloqueo auriculoventricular, y siempre pues lo importante es canalizarlo también con un cardiólogo. Los neumólogos, los fisiólogos respiratorios, siempre tenemos que tomar en cuenta que el órgano vecino puede afectar al nuestro, y en este caso nuestra obligación es canalizarlo con un cardiólogo. Lo vio el cardiólogo, pero además el paciente en cuestión es un atleta, ¿sí?, de alto rendimiento diario, usa la bicicleta durante 6 horas, ¿no? Obviamente en el momento que llega al laboratorio, pues no podía porque tenía disnea. Cuando pensamos en neumonitis o pensamos en fibrosis, compañeros, habitualmente pensamos que está disminuida la capacidad vital, y si está disminuida la capacidad vital como en este momento, también pensamos en que la difusión pulmonar está disminuida por inflamación o por fibrosis de la barrera aire-sangre. La membrana alveolo capilar es como se mencionaba antes, a lo mejor algunos de ustedes conocen el término, hoy día se llama barrera aire-sangre, a lo que antes se llamaba membrana alveolo capilar. Hemos observado y hemos investigado que solamente 2 entidades nosológicas mencionadas en la literatura mundial en etapas incipientes provocan aumento de la difusión pulmonar y aumento de los valores teóricos normales. Alguien que tiene una neumonitis puede tener 110% de capacidad, y un médico con poca experiencia pensaría que está normal. No. En 2 enfermedades, 2 entidades nosológicas, como es la asbestosis y la linfoleiomyomatosis pulmonar, hay incremento de la capacidad vital forzada y aumento de la difusión en las etapas incipientes. Hemos observado en nuestro laboratorio que también la alveolitis alérgica extrínseca presenta esas características funcionales, y lo observamos que este paciente tiene 97%. Los rangos de saturación de oxígeno en la hemoglobina a 2.240 metros fluctúan del 90 al 96%. En este paciente tenemos 97% y podemos inferir con objetividad, que más adelante quedará muy claro, que hay un incremento de la difusión. Ok, regresa al mes y el paciente está sintomático y asinológico. Regresó un mes después, lo habíamos visto, ¿se acuerdan ustedes?, en febrero, y lo vemos en marzo. El tratamiento instituido en este paciente fue prednisona a 20 miligramos a 20 miligramos como dosis total, y colchicina, una tableta por la mañana con ácido ascórbico. Después de un mes de tratamiento observamos lo siguiente. Tiene 82 de capacidad vital, recuerden que tenía ¿cuánto? ¿Se acuerdan? 47, ¿no? Ahora tiene 82, 40 y 24. Y de inmediato, cuando mejora la capacidad vital, disminuye la oxemia, y podemos pensar de manera indirecta que la difusión falló. Para poder medir la difusión necesitamos hacer una pletismografía, pero una pletismografía tiene un valor aproximado de 10 a 15 mil pesos, porque el equipo de pletismografía cuesta 2.800.000 pesos. Entonces los médicos latinoamericanos y tercermundistas tenemos que utilizar el menor número de recursos técnicos, pero llegar a los diagnósticos de precisión, y el laboratorio de función pulmonar nos permite determinar cómo estamos trabajando.
En abril, o sea, lo vimos, decíamos febrero, después marzo, y en abril lo volvemos a ver. Esta es su placa del tórax, observamos, después vamos a ver las placas en conjunto. Y lo vemos con 82% de capacidad vital. Las vías aéreas centrales, normales, acuérdense que también estaban disminuidas, las medianas subieron y hay una mejoría bastante clara. ¿Después de cuántos meses de tratamiento? 3, ¿verdad? Febrero, marzo y en abril lo vemos nuevamente. La difusión se encuentra en 96%. En mayo lo volvemos a ver, vean los trazos, aumenta la distensibilidad pulmonar. Observamos perfectamente bien en color azul el estudio basal y en color rojo el estudio postbroncodilatador. Observemos nuestra curva teórica normal y desde el punto de vista cualitativo ha mejorado el volumen pulmonar, pero se observa nuevamente que hay un patrón de tipo mixto. Tenemos 82 de vital, el FEV de 83 y continúa la periferia. ¿Qué decía la doctora Méndez? Que la alveolitis alérgica extrínseca es un padecimiento que se caracteriza por provocar una inflamación en la zona periférica del árbol bronquial, en el parénquima e intersticio pulmonar. Y a los fisiólogos nos corresponde ver cómo está evolucionando de acuerdo a la mecánica ventilatoria el paciente en cuestión. Seguimos en 94, ha mejorado el valor de la capacidad vital, la difusión ha disminuido, lo cual nos habla de mejoría. Vean este comparativo de cuando llegó el paciente a nuestro laboratorio. Se ve un infiltrado modesto a nivel basal y periférico, pero vean desde el punto de vista morfológico cómo ha mejorado la aireación. Obviamente, para poder tener estas valoraciones radiológicas necesitamos un radiólogo altamente calificado que trabaja en nuestro laboratorio también. No están penetradas las placas, observen, no se observa a través de la silueta cardíaca, la columna vertebral, y sí podemos ver un aumento de la rarefacción en los diámetros superinferiores y laterolaterales del comparativo del 17 de febrero al 28 de abril del 2009. ¿Queda claro para ustedes? No es ciencia ficción, es así. Si tuviéramos dos placas, una penetrada y una blanda, o una con técnica adecuada y la otra quemada, no tendríamos estas apreciaciones. Obviamente necesitamos, para poder evaluar estas placas, contar con un radiólogo experto que siempre nos haga placas de alta calidad. En la lateral izquierda, siempre comento y no está descrito, yo no soy radiólogo, pero soy fisiólogo respiratorio, y entonces uno tiene que manejar la radiología también con cierta habilidad. Desde los tiempos del del Hotel Dieu en el año 651 en Francia, que prácticamente es la cuna de la fisiología respiratoria en el mundo, el doctor, uno de los médicos más famosos de la historia, sí, hace la correlación anatomoclínica, es el padre de la correlación anatomoclínica, el doctor Laennec. Nosotros hemos instituido en nuestro laboratorio de función pulmonar como estudio básico del enfermo neumológico contar con la correlación clínica, radiográfica, funcional y de gases arteriales. Cuando tenemos la correlación de esos 4 elementos como estudio básico, podemos llegar a diagnósticos nosológicos de precisión. Y observen, siempre comento yo que la lateral izquierda es más demostrativa que la PA para poder determinar el impacto del tratamiento esteroideo en un paciente con neumonitis. Y queda claro, estas dos placas corresponden al mismo momento, 17 de febrero y 28 de abril. Y observen, la lateral izquierda es mucho más demostrativa, ¿sí? Tienen la misma impresión que yo. Se ve mayor rarefacción. Recuerden, a grosso modo, de manera grotesca, lo blanco sería inflamación y lo negro, hablando de colores, sería rarefacción, aireación. Y recordar que una neumonitis lo que provoca es disminución en la capacidad de distensibilidad o de complianza pulmonar. Observen el trazo cualitativo del primer estudio y el trazo cualitativo del cuarto estudio, después de haber aplicado nuestro tratamiento de 20 miligramos de prednisona durante 4 meses. Posteriormente, regresa el paciente, lo habíamos visto ¿en qué mes? ¿Se acuerdan?
en junio, ¿verdad? Es el último estudio. Regresa con una reactivación, con tos seca de larga evolución, astenia, dolor osteomuscular, angustia y estores crepitantes bilaterales. ¿Ven ustedes cómo disminuye el espacio de areación? 78% de capacidad vital, o sea que lo vimos primero en mayo y en junio regresa al mes y otra vez cae la capacidad vital forzada, el FEFA cae, acuérdense que ya era de más de 80, 44 y 20. Tenemos un patrón mixto nuevamente, ¿sí? Y nuevamente sube, en cuanto empeora, disminuye la capacidad como receptáculo de oxígeno del pulmón, la saturación de oxígeno de la hemoglobina se va hacia arriba, lo cual nos hace pensar que tanto la alveolitis alérgica como la asbestosis y la linfoleiomyomatosis pulmonar provocan incremento en la difusión en etapas incipientes. Vamos a publicar este caso como una tercera enfermedad capaz de provocar lo que ya dije en el caso de las anteriores. Después tenemos mejoría clínica, no hay crepitantes. En julio tenemos 80 nuevamente, ¿sí? 81, y tenemos una bronquitis periférica, ¿sí? La difusión de 99 baja a 97, de manera indirecta, ya lo dije, y tenemos el comparativo. Con la misma dosis, siempre manejando. Lo que pasa es que algunos pacientes no vuelven, dejan el tratamiento, lo cual es un riesgo, ustedes lo saben, y a veces hay que estarles llamando para que regresen y buscándolos. Realmente se dice que cuando una neumonitis se presenta, el tiempo de evolución a la muerte es de 5 años máximo. Él estuvo con nosotros 6 años y lo dejamos la última vez con valores normales, pero no ha vuelto al laboratorio, ¿sí? Bueno, vean ustedes la lateral izquierda, nuevamente los cambios muy claros, ¿no, doctores? Mejora la aireación y vean los trazos. Después tenemos el comparativo de remisión y reactivación, ¿sí? Vean ustedes cómo hay mejor aireación en junio, en julio y en agosto otra vez vuelve a caer, ¿sí? Esto que ven aquí es una capacidad vital lenta, una slow vital capacity. En el mundo casi nadie hace la capacidad vital lenta, solamente en Francia y nosotros. Los norteamericanos no hacen la capacidad vital lenta. La capacidad vital lenta es mucho más fidedigna para valorar el parénquima pulmonar que la forzada porque elimina la compresión dinámica de las vías aéreas. Esta es una capacidad vital lenta, la que vemos en color rojo. Nuevamente tiene reactivación, se cae a 73 y tiene un patrón mixto. Aumenta la difusión. Vemos la reactivación otra vez, 78. Otra vez en remisión, ya para noviembre del 2011. Lo tenemos en 80, 82 y lo empezamos a ver, ¿se acuerdan? En febrero de 2009, ¿no? Otra vez tenemos en remisión con nuestro tratamiento que había abandonado, 86% el FEV normal, las vías aéreas medianas normales y las pequeñas periféricas con un detrimento del 7%. En toda la historia de este paciente diríamos que es el mejor estudio de la mecánica ventilatoria que logramos después de 4 años de estarlo viendo. La difusión es normal, 96, pero aquí aparece un dato muy preocupante, los dedos hipocráticos. Recuerden que los dedos hipocráticos, doctores, no son patognomónicos de las fibrosis. Hay otras entidades nosológicas capaces de producir dedos hipocráticos, como serían las cardiopatías congénitas, la fibrosis quística, el absceso pulmonar, el cáncer pulmonar, el pulmón poliquístico, entre otras. Cuando nos aparece en esta revisión del paciente los dedos hipocráticos, eso nos hace pensar que esta evolución es indefectiblemente hacia la fibrosis pulmonar, porque lo estamos viendo en una fase de neumonitis, ¿no? Neumonitis, doctores, es inflamación. Fibrosis es cicatriz, irreversibilidad. Observen, ya vemos infiltrados
basales, periféricos, como se comportan las fibrosis en el 2012, disminuyendo la zona de aireación en la lateral izquierda. Y tenemos 80, a pesar de que tenemos aquí 80 y está en remisión, las vías aéreas centrales están anormales, debe ser 80 y aquí 60, tenemos un patrón obstructivo. La saturación 97. Bueno, siguen apareciendo los dedos hipocráticos. En remisión nuevamente 86, lo normal 80, las vías aéreas centrales 87, normales, las periféricas 58 y 28, una bronquitis crónica. La difusión normal, los dedos hipocráticos. Por último, el 6/8 de 2012, vemos ya cierto daño, aunque está en remisión mecánicamente. Recuerden que los valores normales de la vital es de 80 a 100. Si alguien tuvo 100 y está en 80, ya perdió 20%, pero todavía está en rangos de normalidad. Bueno. En este último tenemos 86, lo normal 80, 87 y tenemos solamente un patrón obstructivo de las vías aéreas periféricas, la difusión normal. Cuando nosotros pensamos en ir a un laboratorio de función pulmonar o desde el punto de vista de la medicina del trabajo, pensamos que la mecánica ventilatoria solamente obedece a la espirometría. La espirometría es uno de tantos estudios que se hacen dentro de un laboratorio de función pulmonar. ¿Qué mide la espirometría? El aire exhalado, ¿no? Espiros, exhalación y metros medida, no el aire que queda en el pulmón después de una maniobra de la capacidad vital forzada. Eso se llama volumen residual y lo podemos medir a través de una pletismografía corporal. Si un paciente tiene broncoespasmo y lo hacemos soplar a través de un espirómetro, vamos a medir qué velocidades de flujo y con las velocidades de flujo vamos a determinar si tiene una obstrucción. Pero ¿qué tal si podemos medir el diámetro de las vías aéreas? También lo podemos hacer, pero por medio de otro estudio de la mecánica ventilatoria que se llama resistencia de la vía aérea. La resistencia de la vía aérea, doctores, se mide en hectopascales y nos va a medir el diámetro de las vías aéreas. A través de una espirometría podemos determinar que un paciente tiene obstrucción, pero a través de un estudio de la resistencia de la vía aérea podemos determinar cuantitativamente cómo se encuentra el diámetro de las vías aéreas. Y en la resistencia de la vía aérea también existen valores teóricos normales para cada sujeto en estudio. Como en nuestro laboratorio de función pulmonar tenemos esa prueba también, hicimos la resistencia de la vía aérea y observen, doctores, que en el caso del señor Tirso, el valor teórico normal para él es esta línea punteada, que serán un poquito menos de 0.4 hectopascales, ¿sí? Hacemos el estudio de la resistencia y observamos que tiene prácticamente 0.8 hectopascales, o sea, tiene un 100% de incremento de la resistencia de la vía aérea. Si nosotros tenemos un tubo de este diámetro y soplamos, es más fácil soplar que si es de este diámetro. A menor diámetro, doctores, mayor resistencia, ¿sí? Y de manera inversa. Como recuerden en la definición que tocó la doctora Méndez, que es un padecimiento de las vías de la porción terminal del árbol respiratorio y del parénquima, en nuestro laboratorio se nos ocurrió checar cómo está la resistencia de la vía aérea periférica y en el caso de él observamos que el reporte es de leve a moderado incremento de la resistencia, ¿sí? Están cerradas las vías aéreas y esto lo podemos ver de manera bilateral entre la espirometría y la resistencia de la vía aérea. La espirometría de ese mismo día tenemos 81, la capacidad vital normal, el volumen expiratorio forzado en un segundo normal, las vías aéreas periféricas con disminución, recuerden que los valores normales son 60. Y la frecuencia cardíaca 48, bajó más, ¿sí? Todavía. Nos preocupa y lo mandamos nuevamente con el cardiólogo y el cardiólogo nos dice que tiene una hipertrofia concéntrica ligera del ventrículo izquierdo con dilatación ligera de la aurícula izquierda. En fin, algo interesante, tiene presión sistólica de la arteria pulmonar de 38 milímetros de mercurio. ¿Cuáles son los valores de la presión media de la arteria pulmonar? 25 milímetros de mercurio, doctores, en reposo y 30 en ejercicio. Don Tirso tiene 38 milímetros. ¿Qué quiere decir con esto?
que tiene un incremento de la resistencia a la vía aérea, lo cual nos indica que está evolucionando a un cor pulmonale, ¿sí? Y si está evolucionando a un cor pulmonale, entonces ya no es una neumonitis, ¿no? Estamos pensando ya que don Tirso evolucionó a una fibrosis pulmonar. Vean los dedos hipocráticos. Vuelve nuevamente, sí, deja de ir al laboratorio y regresa en el 2013. Y vean, ha cambiado, ¿no? Las placas son diferentes, ¿no? Eso ya es fibrosis. Aunque todavía se defiende un poquito, está en reactivación. Sigue con 57, dedos hipocráticos, sectores crepitantes bilaterales. Ya es en el 2014, o sea que llevamos ¿cuántos años? 5, ¿no? 5 años viéndolo. En el 2014, vamos a ver el comparativo para que les quede más claro. Le volvemos a hacer en el 2014 una resistencia de la vía aérea y nos damos cuenta que tiene un incremento severo de la resistencia de la vía aérea, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que de leve ya fue a… ¿Qué quiere decir? Que ha progresado el padecimiento, ¿no? El resumen clínico. Ya lo habíamos comentado, la definición que había hecho la doctora Méndez de la entidad nosológica que nos ocupa. Observemos en el 2009 la fase aguda y la fase en remisión, los cambios de la mecánica, que son claros con el impacto del tratamiento a 20 miligramos de prednisona. Cuando en un momento dado ustedes tengan la necesidad de utilizar la prednisona, ya sabemos que con 20 miligramos logramos cambios o impacto de la función pulmonar como si usáramos 1 o 2 miligramos por kilo de peso y por día. Si alguien pesa 60 kilos, le daríamos 60 o 120 miligramos en un paciente con diabetes, con sobrepeso, con hipertensión, con osteoporosis. Usemos la dosis mínima útil, ¿verdad?, que pueda resolver nuestro problema y que no pueda agravar de manera colateral otras patologías concomitantes en un sujeto en estudio. ¿Sí queda claro? Lo vamos a publicar también porque eso no está publicado. Aquí tenemos los valores de las placas, que tenía 47 doctores y normal con 82. Aquí tenemos un patrón de tipo mixto y aquí tenemos un patrón de tipo obstructivo. Y vemos claramente la rarefacción, cómo mejora, ¿sí?, en el momento de que estamos haciendo este estudio en abril y contra febrero. Vean los cambios del 7, del 10 del 13 al 2 del 5 del 14. ¿Sí? En remisión, la reactivación y la remisión. Sí queda claro, ¿no? Recuerden, a grosso modo, lo negrito es lo funcional y lo blanco es lo inflamado, ¿no? En el 13, la reactivación con 77 y la remisión con 83. Y la congruencia radiológica. De aquí se desprende la necesidad de que nuestras placas sean tomadas por un experto y que tengamos un entrenamiento básico en la interpretación de las placas del tórax. A veces los médicos nos guiamos por cómo está el letrerito. Si está derechito así las ponemos, pero resulta que quien las tomó no sabe cómo van, ¿no? Y pone chuecos los letreros. Entonces es increíble que hay médicos especialistas que ponen al revés una lateral izquierda, ¿no? La PA es más difícil que la pongan al revés, ¿no? Se le vendría la falda hacia abajo si fuese una mujer. Ok, vean el comparativo, doctores, en la PA. El 17 de febrero al 28 de abril se ven los cambios, ¿no? Claros al inicio del padecimiento, y también vean los cambios del 7, del 10, del 13 en la fase aguda a la remisión. Sí se observa claramente los cambios radiológicos. En las laterales, del 17 de febrero del 2009, se ve el cambio, y aquí también, ¿no?, en la mejoría en remisión. La resistencia ya la habíamos visto, ¿sí?, de leve a moderada en el primer estudio, y en el segundo, severo incremento de la resistencia. Los dedos en palillo de tambor o hipocráticos,
Las conclusiones de este caso, doctores, ¿sí? Los médicos tenemos que estudiar bien a los pacientes, administrar en base a ese buen estudio un tratamiento adecuado, monitorizarlo a través de las pruebas de función pulmonar y de la clínica, así como de la radiología y los gases arteriales, y llegar a conclusiones. ¿Cuáles son las conclusiones de este caso? El entrenamiento en la correlación clínico-radiográfica funcional y de gases arteriales es imprescindible. Todos los médicos que vean en las empresas a los trabajadores que tienen riesgo de adquirir enfermedades broncopulmonares por los agentes a los que están expuestos, deben estar entrenados mínimamente en esto. La alveolis alérgica extrínseca evoluciona por etapas de remisión y exacerbación. ¿Estamos de acuerdo? Los pacientes que la padecen requieren vigilancia periódica por personal médico experto para evitar que lleguen a la fibrosis. Recuerden que fibrosis es muerte de 2 a 5 años. Y los médicos, ¿qué tenemos que hacer? Prevención. Cuando falla la prevención, tenemos que hacer diagnóstico oportuno para poder incidir en el pronóstico y la calidad de vida y de ser posible, devolver la función ad integrum. 4. Se pueden utilizar dosis menores de esteroides con el mismo impacto en la función pulmonar que a las dosis internacionalmente establecidas con menos riesgos. Durante 30 años de ejercicio de esta especialidad, cuando usábamos 2 miligramos por kilo de peso y por día, nunca tuvimos un problema. Hace 6 meses nos demandaron porque una paciente que le estábamos dando 20 miligramos, hizo una hemorragia cerebral en un vuelo que venía de Estados Unidos hacia acá. Falleció la señora, sí, y nos demandaron, ¿no? Obviamente, pues no hubo mucho problema, ¿no? Algún día la doctora Méndez y yo estuvimos en la Profedet y como que ya estamos curtidos de las demandas, ¿no? Hubo que defender el caso y no hubo mayor problema, fue incómodo, pero finalmente cada paciente al que le vamos a administrar esteroides, le informamos de los riesgos para que los conozcan y les pedimos que firmen un documento de consentimiento informado, ¿sí? Porque cuando cambian las cosas, a pesar de que si se muere un paciente por una hemorragia cerebral y ustedes dicen, yo le dije el riesgo, dicen, no, usted no dijo nada, ¿no? Pero hay una firma por ahí. Así como yo soy cirujano de base, soy cirujano general, como siempre, nosotros pedimos un consentimiento informado para una cirugía que lleva implícito un riesgo, aunque esté en manos expertas. Yo les sugiero que cualquier paciente de ustedes al que vayan a prescribir esteroides, se lo hagan saber y les hagan que firmen un papelito, ¿no? Porque los médicos del trabajo siempre estamos en el riesgo de ser demandados y a lo mejor hasta de ir a la cárcel, ¿no? Mucho cuidado. Me acuerdo muy bien que hace algunos años que defendimos la doctora Méndez y yo un caso de un trabajador que era el jefe de seguridad y higiene, el ingeniero en jefe de seguridad y higiene de una empresa en Aguascalientes, demandaba a la empresa por 10 millones de pesos por una neumoconiosis, siendo ingeniero de seguridad, y aparte de eso tenía 2 años de antigüedad en el puesto, lo cual era ilógico. Entonces defendimos el caso que era por 10 millones de pesos, duró 3 años el proceso y me amenazaron de muerte como 50,000 veces, ¿no? Por 30,000 pesos porque no supimos cobrar. Cobren bien. Me acuerdo muy bien que los abogados dijeron, ¿cuánto cobró usted, doctor? Le digo, 30,000 pesos. No, nosotros cobramos 2 millones de pesos y les ahorramos 8. Y yo dije, yo 30,000 durante 3 años. No, pues soy modestón, ¿no? Por eso no traigo zapatos casi. Sí. Ok, entonces ponemos a su consideración, doctores, esto. Es muy, muy interesante. Pues la doctora Méndez quizás sea una de las personas, de los médicos con mayor prestigio en el mundo, es muy conocida internacionalmente. Nuestro equipo tiene 42 años publicando. Y bueno, dicen por ahí que la experiencia es la suma de los errores cometidos. Ya firmamos un buen número de certificados de defunción, ahora es menos frecuente eso, pero muy, muy importante que se entrenen en las pruebas de función respiratoria y obviamente pues el equipo de la doctora Méndez siempre está dispuesto a apoyar un poquito con su experiencia a cualquier compañero que necesite apoyo en alguna tesis o valoración de algún familiar o de algunos trabajadores de la empresa. Ahora sí llega el momento difícil, ¿no? De las preguntas y respuestas. ¿Quién quiere preguntar algo? Casi le atiné.
Bueno, yo soy alumna del doctor Nava en la maestría y anteriormente trabajaba como médico de empresa. Mi pregunta es, ¿los respiradores para partículas qué tan efectivos son para reducir este tipo de patologías? Yo soy el decano. Parece muy fácil, pero es difícil. Hay todo un manual de NIOSH de qué tipo de equipo debe de utilizar y en qué condiciones. O sea, le digo, parece muy fácil, pero es muy difícil. Pero además, ningún equipo de protección que existe es absoluto. O sea, depende de muchas cosas. Hay muchas mujeres que tienen cara muy fina y entonces nunca le van a ajustar bien el respirador y entonces no funciona. Y en hombres, cuando usan bigote, cuando usan barba, tampoco protege muy bien. Y entonces, en ese manual le dice qué respirador debe de utilizar, para qué cosas y cuánto tiempo. Damos un respirador y creemos que es por siempre, no. O sea, y uno de los errores también que tenemos es que creemos que es absoluto. Yo le pongo el respirador y nunca le va a entrar nada. Mentira, siempre entra, ¿sí? O sea, ¿de qué depende? Entre más concentración hay, más pasa. Pero hay que consultar ese manual de NIOSH y se está actualizando constantemente. Y la mayoría de respiradores que usamos en México no sirven, porque la mayoría de empresas se basa no en el que es adecuado para lo que estamos tratando de manejar o de proteger, sino sabe que el que es más barato. Y eso no debe ser, ¿sí? Sino es todo un esquemita. ¿Queda satisfecha? Perdón. Por último, doctores, me faltó la última slide. Recuerden ustedes que quizá la población más endeble de nuestro país son los trabajadores, ¿no? Son la razón de ser de nuestra especialidad. Entonces, yo les suplico que siempre hagan su mejor esfuerzo y sobre todo que tratemos con cortesía a los pacientes. Los médicos hemos perdido eso que nos debe caracterizar a veces el humanismo. Un médico debe siempre estar dispuesto a apoyar, ¿sí? Debe ser siempre un agente que deje algo positivo en los pacientes que lo consultan. Y nuestros trabajadores recordar que a veces tienen un nivel cultural pues no muy alto y debemos tener paciencia con ellos y hacer lo mejor posible y superarnos en el día a día, ¿no? Para ser mejores o menos malos que antes, ¿no? Entonces, les suplico que reflexionen mucho en esto. ¿El doctor? No, de hecho, yo lo que quería nada más como que enfatizar sobre el uso de la protección respiratoria en este tipo de pacientes. Marta, pues experta en ello, te dice, ve a las reglas que te dice la NIOSH. Pues yo te diría, realmente, no sé quién haya hecho la pregunta, pero realmente yo te puedo decir que no te protegen. Siempre que utilices un equipo de protección personal, pero más aún el respiratorio, lo que debes pensar no es que la mascarilla te protege, lo único que hace es disminuye la exposición. Como esto se está hablando de que es algo que te va a provocar una hipersensibilidad, aunque sea poquita la exposición, la reacción va a existir. Entonces, yo desde el punto de vista médico, yo soy especialista en medicina del trabajo y toxicólogo, te diría realmente para este tipo de problemas no te protege, porque solamente disminuye la exposición, pero la exposición existe. Por lo tanto, si es alérgico, pues no se puede considerar que haya una verdadera protección. Por supuesto que aparte, para asegurar que no existe o disminuye esa exposición, pues tiene que haber todo un protocolo, desde asegurar la prueba de sello, desde asegurar las características morfológicas de la cara de la persona, una serie de cosas. Eso por supuesto que se tiene que hacer, pero independientemente de eso, solamente se está disminuyendo la exposición. Todavía le complementaría, siempre decimos que el equipo de protección es lo último que hay que usar. ¿Y sabe por qué? Porque los que lo hemos usado sabemos que es incómodo. ¿Y sabe qué? Termina o acá o acá. Entonces, lo que hay que hacer es controlar los agentes, como menciona el doctor, pero ya que tocó el tema, dice, si es algo alérgico, hay problema, claro. Sabemos que cuando alguien es hipersensible, es presencia. O sea, no puede decir usted 1 miligramo, una micra, es presencia. Eso de que se hace prueba con penicilina es absurdo, porque en la prueba se muere.
O sea, alguien que es alérgico a cantidades infinitesimales. El máximo permisible para enzimas proteolíticas del Bacillus subtilis que está en los detergentes biológicos es 0.00004 miligramos por metro cúbico. ¿Se imagina la cantidad que es eso? Bueno, pero de todas formas da problema. Al que es sensible es por presencia, ¿sí? Entonces, está difícil. Gracias. Ahora, finalmente, en el laboratorio de función pulmonar nos damos cuenta cómo está todo, ¿no? Al final. ¿Alguien más? Ah, perdón. No, ya llegué. Buenas noches, una felicitación por la presentación. Y la pregunta, bueno, los procesos de trabajo están cambiando muy rápidamente de unos años para acá. Y yo creo que México está entrando en una acelerada etapa de cambio de esos procesos. Y una expectativa importante que tenemos, por ejemplo, en la Secretaría de Salud, es el uso de nanopartículas. Ya en muchos procesos se está trabajando con este tipo de materiales. ¿Ustedes qué experiencia tienen con relación a estos cuadros patológicos y el uso de nanopartículas? Fíjese que hasta el momento todavía no nos han tocado casos. Hemos asistido a algunas sesiones donde las presentan y sabemos que es algo que va a ser muy agresivo al sistema respiratorio. Información incluso bibliográfica hay muy poca, pero así haber visto casos hasta el momento no nos ha tocado. Sabemos que a través de estos sistemas